Benilde, muy buenas tardes, casi noches aquí en la Ciudad de México. Pues a Benilde todo lo bueno se acaba, ¿no? Y estamos en la parte, prácticamente en la parte final de nuestro curso de análisis del discurso matemático escolar. Ha sido una experiencia grata, un poco muy alentadora en cuanto al trabajo de los participantes, un trabajo amplio que hemos hecho, ¿no? Distintas fases que hemos realizado para la realización de nuestras actividades, pero creo que necesitamos hacer un cierre, ¿no? Un cierre en el que tú nos compartas tus reflexiones sobre todo lo que hemos venido haciendo, ¿no? Recuerdo que iniciamos el curso con una actividad abierta en la cual le pedimos a nuestros estudiantes, a los participantes, profesores en el salón de clase, que propusieran ellos respuestas a un conjunto de cuestiones, y que estas respuestas, hasta cierto punto nosotros nunca les dijimos en qué términos tenían que ser, ¿no? Solo que respondieran a la situación que les planteábamos respecto al diseño de las tallas de ropa, ¿no? Respecto a esta actividad, ¿qué comentario nos puedes hacer? Bien, muchas gracias. Sí, como bien dices, estamos cerrando esta primera parte de la experiencia, porque tenemos análisis del discurso matemático 1 y análisis del discurso matemático 2, y entonces quizá esta primera parte era la más complicada debido a esta naturaleza de las actividades abiertas, lo que hace que las condiciones o lo que se espera de las actividades no sea muy claro para quienes las realizan, y entonces hay un elemento ahí claro de incertidumbre. Sí, creo que nuestros estudiantes, que son profesores de matemáticas, se preguntaban constantemente qué quiere que hagamos, ¿no? O sea, ¿qué respuestas son las que tenemos que dar? Como si hubiese unas respuestas únicas, claras, definidas, precisas. Entonces creo que la gran dificultad de esta primera actividad era esa, ¿no? Que eran preguntas muy abiertas, que había que trabajar en equipo, que había que utilizar un foro, y que había que producir 2 informes sin tener como claridad de qué se esperaba en esos informes, y ese elemento pues de incertidumbre pues es muy difícil y complejo de llevar a cabo, porque nosotros queremos más bien certitud, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Y yo lo hago, ¿no? Y justamente en esta actividad lo que queríamos que nuestros profesores, estudiantes, experimentaran en una actividad en la que esas condiciones no existen, sino que es una actividad abierta. Por tanto, que puedes investigar, que puedes proponer, que puedes hacer cosas nuevas, que puedes innovar la forma de estudiar una cuestión, puesto que tú decides cómo. Y entonces tenía que haber investigación, tenían que elegir dónde investigar, qué investigar, y luego qué elementos ellos iban a determinar como respuestas, ¿no? Como valiosos y como elementos de respuesta. En esa primera parte, el conocimiento matemático quizás aparentemente no era necesario para algunos, o o algunos no encontraban la forma de cómo ese conocimiento debía de emerger dentro de las actividades. Pero ¿es esto natural a venir es esto de que el conocimiento matemático no surge de esta primera fase o de este primer encuentro con la actividad? ¿Qué comentario tienes respecto a eso, ¿no? Respecto a la formación del... Sí, quizá para nuestros profesores estudiantes fue un poco desconcertante de inicio no ver ahí como elementos muy claros de lo que habitualmente dentro de nuestras instituciones reconocemos como matemática. Sin embargo, creo que esta actividad, cuando la han analizado, porque ha habido otras fases, ellos mismos han observado que cuando hay una pregunta abierta que se presenta en otro contexto, van a emerger muchos tipos de conocimientos, o conocimientos de diferente índole, y esos conocimientos están muy relacionados. Por tanto, es difícil separar a veces lo matemático de lo antropométrico, ¿no? Es difícil separar lo matemático de la forma en que se decide un patronaje de tallas en una marca. Es difícil reconocer específicamente qué elementos reconocidos con nuestros lentes clásicos de matemáticos figuran en las normas, por ejemplo la norma europea, para definir las tallas. Pero creo que hay preguntas que se empezaron ahí a hacer
que permitían como reconocer estas relaciones de manera más explícita, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una pregunta que decían, ¿por qué la talla chica es chica y no la mediana? O sea, ¿qué hace que yo diga esto es chico, esto es mediano, esto es grande, esto es extra grande, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para hacer comparaciones entre la misma marca, por ejemplo, y decir, a ver, voy a ver, comparar la chica contra la grande, había que establecer variables, y muchos equipos lo hicieron, ¿no? Establecían variables que eran las medidas. Luego, lo que no siempre era muy explícito es cómo trabajaban esas variables. A veces parecía que las tomaban como en conjunto, y a veces creo que había también posibilidades, por ejemplo, de elegir dos variables y ver cómo se comportaban y luego tomar la tercera. Pero todo esto no podemos decir que una manera de acercarse al estudio está bien y otra está mal, porque son maneras de irte acercando y de ir dándole sentido a las preguntas que te estás haciendo y lo que quieres contestar, ¿no? Y por ejemplo aquí la pregunta es, ¿qué es lo que hace que la moda vaya decidiendo cómo son las tallas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que en las tiendas, por ejemplo, aparezcan tallas tan pequeñas, ¿no? Cuando la población vemos que no corresponde a esas tallas, y pues ahí hay un problema de proporciones, ¿no? Es decir, cuando uno mira, finalmente uno puede decir que el cuerpo humano, pues uno lo puede también analizar en términos de ciertas proporciones, y por lo tanto la ropa podríamos analizarla en términos de ciertas proporciones, y creo que podríamos empezar a mirar qué puede decir este estudio a la sociedad, ¿no? Y cómo, o sea, qué elementos permiten comparar, qué elementos permiten reconocer esas relaciones entre variables dentro de la talla, y luego entre diferentes variables, como puedo decir, entre las medidas del cuerpo humano y de estas tallas, ¿no? Y de las diferentes regiones. Revisamos en el curso un artículo de Chevallard en el que menciona algo del cuestionamiento del mundo. Sí. La actividad esta que proponemos, definitivamente la propusimos junto con las compañeras que se encuentran en España, dentro de este marco, ¿no? Del cuestionamiento del mundo. Es interesante ver cómo es que a partir de esta situación inicial que presentamos, pues surge, valga la redundancia, el cuestionamiento de una situación, y a partir de ahí empezar a plantear ideas que nos llevan, no de manera falsa o de una manera como usualmente hacemos en el salón de clases, que nos lleva a la emergencia del conocimiento matemático, ¿no? Es una forma distinta, una propuesta distinta, ¿no? Entonces, respecto a esto, ¿cómo podríamos concluir esta parte en el curso? Bueno, me gustaría que vieran aquí abajo. Vamos a mostrar el esquema herbartiano. Pero yo quisiera decir, mientras aparece el esquema, que esto es un poco como cuando le hablan a uno del amor, ¿no? Te dicen, no, es que el amor es maravilloso. Y entonces cuando tú vives una relación amorosa, te das cuenta que hay muchas insatisfacciones, ¿no? Que no siempre es maravilloso, que hay celos, malentendidos, ¿no? Y pienso que cuando nos hablan de la relación entre la matemática y la realidad, nos dicen que tú vas a la realidad y miras lo matemático casi como lo ves en la escuela, ¿no? Casi como lo ves en los libros de texto, casi como lo ves en la obra matemática. Y eso no es verdad, ¿no? Es decir, cuando uno analiza la realidad, los elementos matemáticos están tan relacionados, ¿no? Con los elementos de la realidad que a veces cuesta trabajo como mirar cómo se están relacionando, o bien cómo las relaciones que yo conozco puedo hacerlas, ¿no? Adaptar, o sea, cómo las puedo adaptar, modificarlas para que me den cuenta de esa realidad. Entonces creo que esta primera actividad nos dejó como entrar en contacto con esa relación compleja entre las matemáticas y la realidad, ¿no? El esquema, ¿se ve? Ah, pero yo no lo veo. No. Ok, bueno. Ustedes van a ver aquí el esquema, y entonces, bueno, en este esquema aparece un sistema didáctico que está conformado por un conjunto de X, ¿no? Que son los que van a aprender, un conjunto de guías, que es interesante que en la teoría no se hable de un profesor, sino de un conjunto de profesores, como en este caso, y que van a abordar una cuestión abierta. Para abordar una cuestión abierta, lo que aparece después del esquema, digamos en el corchete, es el medio. Y creo que nuestros estudiantes están en el segundo curso, pero en la maestría ellos van a volver a encontrarse varias veces con esta palabra de medio, ¿no? El medio me parece que se caracteriza de manera muy sólida en la teoría de situaciones didácticas, ¿no? Donde Brousseau, al menos en la matemática educativa, establece que para que uno pueda aprender, ¿no? Tiene que existir un medio que lo posibilite, ¿no? Pero no se refiere como a las condiciones externas, sino a ese medio que permita que yo pueda generar conocimiento. En este caso, ¿cuál era el medio, no?
Bueno, el medio está conformado por las cuestiones derivadas que se generan, ¿sí? Que nos hace, ¿no? Aquí tenemos el esquema, está por las cuestiones derivadas que se generan, por las respuestas existentes que yo encuentro, y cuando yo encuentro esas respuestas ya existentes, eso me permite, por eso es un medio, porque eso me permite generar otras preguntas, ¿no? O ir esbozando la respuesta a corazón, ¿no? Aquí tenemos los datos, ¿no? Este conjunto de datos que yo voy a analizar, que voy a comparar, que voy a estudiar, que voy a dar cuenta de ese conjunto, y las obras, ¿no? A las que voy a ir para encontrar estas respuestas, ¿no? Entonces, estos elementos que aparecen como separados porque es una manera esquemática de mostrarlos, en la realidad van a estar como muy relacionados porque van a conjuntar un medio que a mí me va a permitir generar esta respuesta, ¿sí? Y entonces, pues este medio, en este caso, porque es una actividad de investigación, es complejo, ¿no? Si a uno le hacen una pregunta directa, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 2? Pues a lo mejor digo yo, como medio uso mis dedos y digo 1, 2, dijeron 2 y 2, 4. Entonces esto puede funcionar como medio para mí, pero la tarea es tan pequeñita que el medio tampoco requiere ser muy complejo, ¿no? Pero cuando hago una actividad de investigación en la que yo tengo que abordar el estudio de una cuestión y no el estudio de un objeto, el medio es como mucho más complejo. Y esta es una manera de esquematizar este medio, que va a permitir generar una respuesta, ¿no? Entonces, esta es una manera en la que la teoría, ¿no? Muestra este elemento que va a caracterizar pues un dispositivo didáctico, pero que está asociado a una pedagogía, que es la pedagogía de investigación del cuestionamiento del mundo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué hago yo para que un grupo de X, de estudiantes, de profesores, en este caso la maestría, investiguen, ¿no? Pues les propongo una cuestión inicial, que en este caso fueron 5 cuestiones, y permito que haya condiciones para que investiguen, ¿no? Una condición que nosotros mismos, si nosotros damos de inmediato una respuesta, ya no hay investigación. Si nosotros decimos, ay, van por el camino correcto, ya no hay investigación, porque estamos como marcando la pauta. Entonces, una manera es ir cuestionando, ¿por qué tú crees que esa es la respuesta? ¿En qué sentido crees que es correcta? ¿Qué datos estás comparando? ¿Cómo los comparas? ¿Qué relaciones estás estableciendo? ¿A qué le llamas variable? ¿Por qué le llamas variable? ¿No? ¿Qué permite saber esta relación que estás encontrando? Por ejemplo, veíamos que aparecían en algunos equipos, ¿no? Ciertos conceptos estadísticos que decían, no, pues vamos a ver la desviación estándar. Pero, ¿para qué la desviación estándar? ¿Qué te está diciendo esa desviación estándar? ¿No? O sea, ¿qué te permite ver para responder esas preguntas, ¿no? También había elementos que a veces pueden ser como un poco, vamos a decir, distractores, pero no lo podemos ver así, sino que es la vida de la investigación, cuando de repente veíamos que se internaban más como en lo que era la moda, ya sin considerar las tallas, por ejemplo, ¿no? Sino sí, como tendencias más que tienen que ver con cómo eliges la ropa, las razones por las que eliges, sí, por cuestiones económicas, ¿no? Sí. Por de a futuro. Sí. Pero, sin embargo, en un trabajo de estos, pues la gestión del formador en este caso, pues también intenta que a partir de preguntas, ¿no? Como de profundizar ciertos elementos, porque claro, como eso es abierto, se puede también abrirse demasiado y no permitirte generar una respuesta corazón, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que ir formulando ciertas cuestiones. También creo que las 2 etapas que ellos vivieron, hacer un primer informe es como hacer un primer cierre, ¿no? E ir intentando acercarse a esta respuesta y luego volver como a abrir y decir hacia dónde vamos, ¿no? Y ahí creo que fue importante ver los informes de los otros equipos, porque es muy importante considerar el aspecto colectivo de esta actividad. Primero trabajamos en equipo y después miramos otros equipos, y no hay competencia entre los equipos, sino que estamos tratando de trabajar todos para generar una respuesta que satisfaga esta cuestión. Entonces ahí fue como la fase de comparación y luego producir el informe final. Y una actividad como que pareció curiosa e interesante fue la carta al colega, ¿no? Sí, sí. Esta tenía, como todas las que se propusieron, tenían un cierto objetivo, pero esta carta al colega, ¿cómo se acomoda o cómo dialoga con este modelo o este esquema que del que nos estás platicando? Esta carta en particular va a tener un elemento, va a ser un elemento fundamental en la segunda parte del curso, pero aquí, en estas cartas, y ustedes pueden revisar la carta que escribieron,
pueden ver que a pesar de que ustedes habían estado desarrollando una actividad muy abierta, con un medio, como decía, bastante complejo, cuando ustedes escriben esa carta al colega, tratan como de cerrar esa cuestión. En muchas de estas cartas al colega como que le dicen, el tema que vas a tratar es desviación estatal, ¿no? Entonces ya no hay una pregunta, o sea, ya no voy a estudiar una pregunta, sino que voy a tratar un tema matemático, ¿no? Tú les vas a dar estos datos, ¿no? Y ya aparecen como tablas más chiquitas. Tú les vas a decir cómo tratar esos datos y luego tú vas a ver que sí lo analizan. Y ya el estudiante no tenía que investigar, ¿no? Y ese fenómeno no tiene que ver con una situación personal. Nosotros que leímos todas las cartas podemos ver que ese se repite. Aunque ustedes estén en instituciones diferentes, tengan diferentes cantidades de años trabajando en el aula, estén enfrentando un nivel distinto, porque hay profesores de secundaria, hay profesores de bachillerato, hay profesores de universidad. ¿Qué hace que esas cartas se parezcan? Pues algo que nosotros queríamos mostrarles con este curso es que hay una pedagogía que está establecida en nuestras instituciones de enseñanza. Y que uno también hace suya. Que haces tuya, pero el problema es que no necesariamente te das cuenta. Y como no te das cuenta, es difícil que la cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué siempre cuando yo voy a dar una clase tengo que establecer un tema matemático? Un objetivo, una introducción, un desarrollo, una conclusión, o como tú le llames, ¿no? Sí, ¿por qué tengo que presentar en la mayoría de las cosas primero una definición, luego ejemplos y luego ejercicios? Aplicaciones a lo mejor. ¿Quién dice que es la manera de construir una actividad matemática con sentido? Como que lo que uno trata es como decir, hacer la definición más clara, encontrar el mejor ejemplo, buscar los ejercicios ad hoc, pero no cuestionar si esa manera de proceder la elijo yo para empezar, es que yo decido enseñar así, o hay una pedagogía que me dice que así tengo que enseñar. Entonces este elemento es como entrar con otra actividad, ¿no? Completamente distinta a esta, realizarla, y cuando tú piensas que quieres llevar eso al aula, pues digamos, lo que la pedagogía dominante o la pedagogía que impera en el aula no te sirve mucho porque ya no se corresponden. Aquí no estamos estudiando conceptos, aquí no vemos dónde están exactamente las definiciones, cuáles son los ejemplos. Claro, una definición podría ser una respuesta existente, pero una respuesta existente, no la respuesta existente, ¿no? Entonces, esa carta al colega que después vamos a retomar, pues va a ser muy útil porque nos muestra esa primera reflexión didáctica sobre la experiencia vivida, ¿no? Es una manera de decir lo que nosotros, o sea, eso que yo viví, si yo lo llevara al aula, ¿no? ¿Cómo lo llevaría? Y cuando tú piensas en el aula, entonces no solo están como tus decisiones, sino que miras lo que en el aula impera y que ya no te das cuenta, y ya lo que impera en el aula es esa pedagogía. Tú tienes que enseñar así. Oye, pero nunca ha funcionado. Oye, pero los estudiantes no aprenden. Porque no le echan ganas, ¿no? O sea, no, como que eso no se cuestiona. Entonces es una primera pues tarea para empezar a tener elementos que nos den cuenta de esta pedagogía y por qué nosotros la hemos asimilado. O sea, puede ser que uno diga, yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero también puede ser que uno no sea ni consciente de que la ha asimilado, ¿no? Entonces digamos aquí hay una propuesta que es una propuesta para innovar y es una propuesta para poder llevar de manera organizada y metodológicamente la investigación al aula, ¿no? Como fase final, pedimos la realización del esquema de cuestiones y respuestas. Sí, y justo antes pedimos una tabla sí, que nos permitió ir como identificando este esquema por separado. Ahí no vimos como relaciones, ¿no? La primera forma de abordar como estos elementos del esquema fue como de manera separada. Miremos medias, que son las fuentes de información, ¿no? Las respuestas preexistentes, las respuestas que yo voy generando a partir de eso, y las preguntas derivadas y quizá la respuesta corazón, ¿no? Y ahí analizaron, cada quien individualmente analizó los 6 informes para ir identificando estos elementos. ¿Qué queríamos con esta actividad? Que pudieran ellos sentir cómo cada equipo que había trabajado de manera como independiente
era posible identificar estos elementos, en unos más claros, en otros menos claros, ¿no? En unos pues había más respuestas preexistentes o más medias, ¿no? O más cuestiones derivadas y en otros menos. Sin embargo, esos elementos aparecían, ¿por qué? Porque se estaba estudiando una cuestión, y cuando se estudia una cuestión, esos elementos tienen que aparecer. Y era una manera de mostrar que el estudio de cuestiones nos lleva a eso, ¿sí? Entonces, una vez que hicieron esta actividad de la tabla, digamos, lo que les pedimos ahora otra vez en equipo fue ya analizar el proceso seguido. Exacto. Que permitiera como relacionar también estos elementos a partir de lo que uno hizo. O sea, ¿a qué preguntas fueron surgiendo? Porque después en los foros vimos, ¿no? Hay algunas preguntas que no pusimos. Porque, pues, en los informes no aparecieron, ¿no? Pero ahora que yo analizo me doy cuenta que a lo mejor esa pregunta me hubiera permitido. Entonces el análisis del proceso seguido es muy importante para reconstruir esa investigación y darnos cuenta qué elementos, por lo que haya sido, consideramos valiosos, pero que luego decimos, este que abandoné aquí como que también era valioso y no lo tomé en cuenta. Y es también una manera, pues, de ir analizando este proceso de investigación, de lo que posibilita, ¿no? Y pues de cómo yo puedo ver ahí estas relaciones que nosotros hemos hablado ahí de dos dialécticas en el documento, había mucha información, y estas dialécticas se conocen en la teoría como gestos de estudio e investigación. Así, yo quiero decir que tú investigaste algo. Entonces alguien me pregunta, ¿Sergio investigó algo? Sí. ¿Cómo sabes? Bueno, porque él se hizo una pregunta, esa pregunta para poderla estudiar hizo más preguntas, encontró respuestas y fue generando una investigación, ¿no? Es decir, la dialéctica, la relación entre preguntas y respuestas me deja ver que tú investigaste y cómo fuiste investigando. Es una manera de ver ese gesto, ¿no? Es decir, ahí esa dialéctica entre preguntas y respuestas me deja percibir tu actividad, ¿no? Dar cuenta de ella. Otra, la de media medio. Fue una media, ¿no? Y ahí encontró un elemento del medio, en realidad. Es como un elemento del medio, algo que sí le sirvió para generar la respuesta corazón, ¿no? Entonces, como verán en el artículo y pues en la teoría hay 9 dialécticas, pero nosotros quisimos abordar 2 para empezar a analizar esta investigación, ¿no? Como, primero, hay elementos ahí en juego. Segundo, esos elementos cómo se empiezan a relacionar, y pues luego no los voy a relacionar todos de golpe porque va a ser como muy complicado. Entonces voy mirando cuál es la relación entre preguntas y respuestas y cuál es la relación entre medio y medio. Y luego tratar de mirar eso pues un poco de manera más global, ¿no? Es decir, esta media permite encontrar este medio y aquí lo puedo mirar entre este como conjunto de preguntas, ¿no? Y respuestas. Entonces todo esto nos lleva, como leímos o como pudimos haber encontrado en los artículos que compartimos en el espacio del curso en la plataforma, a los recorridos de los estudios de investigación, ¿no? Que su fundamento es el cuestionamiento del mundo desde el esquema herbartiano. Esta parte, ¿cómo deberíamos terminar de concluir o qué podemos pensar respecto a eso ya para ir cerrando? Sí, claro. Bueno, me gustaría ver esta participación del foro, que me pareció, es una participación, me parece que de ayer. Entonces ya es sobre, es sobre el proceso seguido, y es una reflexión que nos muestra Miguel Ángel Rodríguez Mejía, y a mí me pareció sumamente interesante, ¿no? Entonces dice, ahora que vemos la actividad desde fuera, ¿no? Ahora que nos estamos en el rol de analistas de nuestra propia actividad, pensamos que hubo cuestiones que no tomamos en cuenta y que pudieron darnos elementos de análisis que tal vez no condujeran de forma directa a responder la cuestión inicial, pero que sí hubiesen sido un detonante para encontrar nuevos cuestionamientos, ¿no? Esto me hace pensar que el momento de llevar la tabla al aula, y aquí sería más específicamente un recorrido de estudio de investigación, como él lo dice, el REI, la cuestión inicial puede construirse de manera colectiva o debe ser producto de la intención del maestro. Entonces, aquí me parece que en esta reflexión ya hay elementos que logran mirar al REI como un ente, como ese dispositivo didáctico, y dicen, ¿quién tiene que proponer la cuestión de alguna manera? Y esa cuestión, ¿en qué sentido va a ser pertinente? Esta reflexión pues llevaría a muchos elementos muy interesantes, ¿no? Porque en la misma teoría se discute, pero efectivamente uno tendría que, claro que puede ser a veces el estudiante quien la propone, ¿no? Pero eso no es como nada más, bueno, vamos a ver, si el estudiante propone esta pregunta, puede ser un REI, pero ¿en qué condiciones? Es decir, si la pregunta es abierta, pues uno dice, bueno, es abierta, es investigable, puede generar un REI, pero puede ser que la pregunta sea tan
compleja que no la podemos abordar en el salón de clase, o que no la podamos abordar el grupo de estudiantes, ¿no? Por la complejidad. Entonces, no sé, uno se podría preguntar cosas que a lo mejor sí puedes responder mediante la investigación, pero que a lo mejor te llevaría un año, por decirlo, ¿no? Entonces, si tú en tu espacio escolar, en tu aula, no dispones de un año, pues tendrías que reformular esta pregunta para que sí se pudiera investigar en esas condiciones, ¿no? Y bajo las restricciones que impone la institución, ¿no? Porque a veces en la clase de matemáticas pues nos dan a lo mejor solo 5 horas a la semana, o entonces si queremos hacer investigación, ¿cómo tendríamos que modificar esas condiciones? ¿O qué tipo de preguntas podemos hacer para que puedan sí permitir un proceso de estudio de investigación, pero bajo esas condiciones? Ahí entra otra componente en juego. ¿Sí? Ahora estamos pensando solo en el REI, pero ese REI tiene que, cuando nosotros queremos llevarlo al aula, sí tenemos que considerar esas condiciones y ver cómo podemos o flexibilizar las condiciones o adaptar la pregunta, pero hacer cambios que permitan que eso pueda vivir en el aula, ¿no? Entonces creo que ya estas preguntas, por ejemplo, ¿cuánto se sabe que se ha llegado a la respuesta correcta? Una pregunta muy difícil, ¿no? Sí. Porque algo que estamos investigando, más bien, por eso se llama la respuesta... ¿A qué horas dejamos de investigar? Claro, ¿no? De hecho por eso creo que la respuesta se llama respuesta corazón, como en un sentido que no es una respuesta final, sino que es una respuesta consensuada. Hemos llegado a que esa respuesta en esta comunidad ha sido consensuada como válida, pero que todavía puede seguir existiendo por aquí o por acá. Entonces te digo, ahí hay una diferencia fuerte con el paradigma tradicional de enseñanza, pues, en el que siempre tenemos ya como, pero este es el resultado, ¿no? Pero esto es a lo que queremos llegar, pero también tenemos que reconocer que muchas veces es un poco artificiales. Porque ponemos el ejemplo que te permite llegar a la solución, porque pones el ejemplo que en 3 pasos llegas, y entonces tampoco tienes una actividad matemática pues, tan interesante en la que puedas como pues, tener incertidumbre, buscar formas nuevas, encontrar respuestas que nunca hubieras imaginado, ¿no? Y es ahí como este nombre del cuestionamiento del mundo, ¿no? Cuando uno habla de que uno quiere que la matemática permita como entender el mundo, pues no puede, es como muy difícil hacerlo si partes de esta actividad matemática artificial en el aula, ¿no? Y esta es una propuesta, hay incertidumbre de por medio, hay un trabajo arduo, ¿no? Es una gestión diferente de la clase, pero eso permite realmente hacerse preguntas abiertas, interesantes, y tratar de pues hacer un recorrido que permita de manera conjunta encontrar una respuesta a corazón. Entonces creo que por otra parte es mucha esa complejidad, porque en realidad sí se habla como muy a la ligera de esto, me parece a mí, cuando te dicen, no, pero hay que mostrar la utilidad de las matemáticas. No las situaciones de contexto. Claro, no es sencillo, es muy complejo, pero creo que esta complejidad es importante llevar al aula. Nosotros hemos visto que ustedes han tocado esta complejidad, la han sentido, la han experimentado, han hecho frente a ella, y no solo eso, han propuesto una respuesta corazón cada uno de los equipos, y además han analizado ese proceso con diferentes herramientas, ¿no? Primero identificando elementos por separado, ¿no? Y después identificando relaciones entre esos elementos, y después como una metareflexión sobre el proceso. Entonces, si nosotros en este grupo hemos logrado en un mes, ¿no?, que se ha ido de manera intensa a hacer todas estas cosas, pues creemos que esta experiencia debe ser como muy valiosa para poco a poco intentar que estos recorridos de estudio e investigación puedan ser parte del aula. Y creo yo que pues la segunda parte nos tiene que dar muchos más elementos para que eso pueda suceder, pero también creo que ya hay una semilla importante que se ha sembrado, ¿no? Y que ha sido una experiencia pues muy interesante. Lo más difícil ha sido que nos cuenten todo lo que van haciendo en los foros. Quizás ha sido la mayor dificultad, pero bueno, que es una dificultad que podemos superar, por supuesto, ¿no? Y creo que también vamos a enviarles un documento de retroalimentación, ¿no? Que ahora por la forma en que estaban diseñadas las actividades era como difícil, ¿no? Reaccionar a estas actividades sin dar como
ciertas pautas, pero creemos que es posible hacerlo para que haya como una manera también de mirar, pues tener elementos, ¿no? Como de referencia para mirar la actividad que han venido realizando. Y pues bueno, esperamos que ustedes como nosotros estén ansiosos porque a la segunda parte llegue y podamos continuar trabajando juntos. Bueno, yo creo que en esta parte final hay que mencionar la participación de los profesores estudiantes, ¿no? Que se abocaron a entrar a la plataforma, compartieron su información, compartieron su documento en tiempo y forma. Hay que señalar también eso, ¿no? Muy pocos retrasados. Muy pocos. Prácticamente creo que solo una vez ocurrió, pero se nos avisó con tiempo que hubo un problema técnico, pero creo que hay que agradecer mucho la participación de los profesores estudiantes. Y esta apuesta que era compleja y esto, se aceptaron. Exacto, y esto nos ha llevado a obtener ese resultado, ¿no? que tenemos, que aunque parece que es caótico, pero ese es parte del objetivo, ¿no? El cuestionamiento del mundo no es fácil, no es, como tú mencionabas, no es algo artificial que nosotros pensemos que vamos a resolver en 3 pasos, sino que hay que ponerse a reflexionar, ponerse a plantearnos las cuestiones y las respuestas, analizar las relaciones entre esas cuestiones y respuestas para ir planteando una mejor situación, ¿no? Entonces, si no hay otro comentario de tu parte, yo creo que ya con esto cerramos el curso, quedamos muy contentos, ¿no? Sí. Y nos vemos pronto en análisis del discurso matemático escolar 2 y en la siguiente asignatura que van a tener, que se va a llamar Procesos de institucionalización de la matemática escolar, donde yo también voy a trabajar con ustedes. Por ahí nos encontramos. Pues un gusto, Benilde, esperamos vernos pronto todos de nuevo. Claro que sí.